mi colega Roberto Reyes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Cristian. Buenos días, compañeros. Gracias por la invitación. Cristian, ya ingresando en el tema de la entrevista, se habla de un plan nacional de sensibilización. Entiendo que se está buscando estos espacios para que la ciudadanía tenga conocimiento en qué consiste, cuáles son sus objetivos y sobre todo el propósito real, que es prevenir y erradicar la violencia contra la población LGBTI. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Diversidades, como primer unidad administrativa que vigila, regula, monitorea la aplicación de la política pública LGBT a nivel nacional, diseñamos un plan nacional de sensibilización con tres estrategias que plantean o permiten dar elementos de abordaje para prevenir y erradicar la violencia y la discriminación que viven estas poblaciones. Una de esas estrategias son los talleres de sensibilización que venimos ejecutando a nivel nacional desde el año 2022. Justamente el día de hoy terminamos nuestra semana de sensibilizaciones en Manabí. Estuvimos el día lunes y el día martes en Manta, miércoles y jueves en Puerto Viejo y el día de hoy estaremos en Jipijapa. Esta estrategia va dirigida a servidores y servidoras públicas que tienen esta atención directa con la ciudadanía. Lo que queremos ahí es dar elementos para que sepan cómo abordar a las poblaciones. Si bien es cierto, hay mucha información en torno a la población LGBTI+, pero encontramos un cuello de botella que tiene que ver con el tema de cómo abordar, cómo entender un poco la dinámica de esta población, y estamos justamente en el marco de la política pública LGBTI+, que se llama el Plan de Acción de Diversidades, dando estos elementos para fortalecimiento institucional y que las instituciones públicas cuenten con estos insumos, definiciones, conceptos, a partir del relacionamiento y el trabajo de cómo entender y cómo abordar esto, ¿no? Como te decía, el día de hoy terminamos este proceso en Manabí. Aproximadamente hemos capacitado a 300 servidores y servidoras públicas, pero venimos haciendo este proceso ya desde el año 2022. En el 2022 lo realizamos, en el 2023 a nivel nacional y en el 2024 pues estamos llegando a las 24 provincias, cerrando el siguiente mes de noviembre que terminaríamos ya las 24 provincias a nivel nacional. Cristian, y bueno, ¿esto se va a extender por mayor tiempo o solamente en esta fecha que nos acabas de indicar? No, este proceso empezó, bueno, este año empezó en el mes de junio, en el marco del mes del orgullo LGBTI+, y se va a cerrar en noviembre, en el marco del mes nacional de las diversidades sexogenéricas, el 27 de noviembre aquí en el Ecuador, además también que se conmemora la despenalización de la homosexualidad. Entonces, siempre lo hacemos como en este proceso, ¿no? Te digo, ya lo venimos mencionando o ejecutando en estos 3 años, ¿verdad? Y vamos a mantenerlo hasta el año 2025 porque esta estrategia es parte de un proyecto de inversión que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos viene ejecutando, que es el proyecto para la prevención de las violencias hacia mujeres y hacia poblaciones LGBTI+. Y además de estas dos instituciones, ¿con quiénes se están articulando para continuar con este proceso de socialización? Bueno, el Plan de Acción de Diversidades es parte de una política interministerial en la que participan 28 instituciones del Estado, de tres funciones del Estado: del Ejecutivo, de la función de control social y de la función de justicia. Entonces son 28 instituciones a nivel nacional. Adicionalmente, trabajamos muy articuladamente con la Policía Nacional y también en este momento con las Fuerzas Armadas. Cristian, suena muy interesante, es bastante, quizás presentan barreras porque es de conocimiento público que todavía existe esa cierta resistencia y todavía se habla de respeto. Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos que ustedes encuentran cuando acuden a un lugar para dar a conocer este plan? Bueno, una de las cosas es que aunque el Ecuador es un país avanzado, de vanguardia en materia de derechos humanos, en el Ecuador nadie puede ser discriminado, ninguna persona, entre eso la población LGBTI+. A pesar de eso nos seguimos encontrando a nivel territorial con ideas en torno a prejuicios, en torno a estigma y discriminación que viven las poblaciones LGBTI+. Solo para darte un dato, en el año 2013 el INE, como institución rectora, levantó el primer estudio de casos sobre condiciones de vida LGBTI+, y se pudo determinar
que de las poblaciones LGBTI más en el Ecuador, el 70.9% han vivido violencia. Entonces, desde el año 2013 hasta la actualidad, vemos que todavía sigue latente un estigma, una discriminación, aunque en el Ecuador, como te decía, se sanciona la discriminación. En el Ecuador nadie puede ser discriminado. Frente a eso, consideramos que a nivel de un poco de pensamientos, un poco de entender esta dinámica del sujeto de derechos, seguimos encontrando estigma y discriminación. Hay sectores en la que nos hemos encontrado con bastante resistencia, en la que te dicen, no, ¿por qué venimos a hablar de derechos LGBTs? No necesitan más derechos. Y lo que nosotros siempre decimos desde la institucionalidad es que las poblaciones LGBT no estamos pidiendo más derechos, estamos pidiendo los mismos derechos, libertades, oportunidades y responsabilidades que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos. En ese contexto, creo que hay un trabajo fuerte, hay todo un desafío en la que inclusive hay muchas personas que en pleno siglo XXI, cuando se despenaliza la homosexualidad en el 97 y en el 98, se reconocen como sujetos de derechos, hay muchas personas que no conocen que las personas LGBTI más son ciudadanos con los mismos derechos en el Ecuador. Cristian, es preocupante conocer a detalles las cifras de violencia. Y lo primero que pienso es cuáles serían los escenarios donde más violencia o donde actualmente no les brindan el espacio, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en la parte familiar. Escuchaba a una... no sé si decirle, porque ella me dice que no, ella no está definida ni con el género femenino ni con el género masculino, y no recuerdo cuál sería la palabra técnica, que ella sufre el hecho de que le dicen por tu cabello que pareces hombre, y después le dicen pero hablas como mujer. Entonces sufre ese tipo de violencia y no sabe cómo combatirla. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios que ustedes enfrentan diariamente y que se sienten más afectados? Bueno, una de las cosas ahí importantes, bueno, primero indicarte que de acuerdo al estudio de condiciones de vida del año 2013 del INE, que es el único estudio que tenemos, donde se vive mayor violencia y discriminación justamente es en las familias, es en la casa, ¿no? La mayor cantidad de expulsión o de gente o de personas que salen cuando ya determina salir del closet son expulsadas de casa por salir del closet. Justamente es en la familia el primer, digamos, que es el núcleo de la sociedad, quien te mantiene como ser humano. Para las poblaciones LGBT es todo lo contrario. Las familias son las personas que te expulsan por decir públicamente o por decirle a tu familia que eres parte de una población sexodiversa. Frente a eso, te enfrentas a todo un entorno que tiene roles de género, en donde te dicen, si tú naciste hombre, tienes que ser así, y si naciste mujer, tienes que tener estas características. Ahí es donde tú te enfrentas a, soy femenino o soy masculino, y qué pasa si soy un hombre que tengo expresión de género femenina. Entonces, ahí hay todo un tema de no binarismo, que es el término técnico, ¿no? Las personas no binarias no tienen una identidad de rol de género ni masculina ni femenina, y además también no necesariamente estas personas son parte de la población LGBTI más, porque pueden ser heterosexuales o pueden ser bisexuales. Sin embargo, el estereotipo social es que te dice que si tú no eres, si eres hombre y no eres muy masculino, muy macho, pelo en el pecho, no eres un heterosexual o no eres un hombre. Entonces desdices de este rol social que te pone la sociedad y asimismo las mujeres, ¿no? En ese sentido, creo que una de las cosas fuertes que las poblaciones LGBT siguen batallando en la sociedad es no poder ser en sí la persona que siempre desean ser, ¿no? Tienen que estar ocultándose. En el trabajo no pueden decir que son homosexuales porque te pueden despedir. En la institución educativa, si eres un docente, no puedes decir soy homosexual porque automáticamente van a decir eres un mal ejemplo, puedes ser un violador, etcétera, etcétera. Hay un montón de prejuicios, hay un montón de estigmas y discriminación frente a la condición de la orientación sexual. Creo que en el tema de lo laboral es donde más se vive en la discriminación, porque tienes que ocultarte, y además en el hogar, que debería ser tu primer núcleo, termina siendo el lugar más inseguro porque no puedes ser tú mismo y tienes que ocultarte ante tu familia, ante la gente que tú quieres. Creo que estos son los dos sectores más fuertes que nos ha tocado trabajar mucho, y desde la Subsecretaría de Diversidades justamente estamos trabajando dentro de una mesa articulada interinstitucional con estas 28 instituciones que son parte del Plan de Acción de Diversidades, política pública que permita aterrizar y que permita combatir, prevenir la discriminación y la violencia que
estas poblaciones aún siguen viviendo en el Ecuador. Cristian, gracias por recordarme. Era específicamente esa palabra, binarios. No Sí. binarios, sí. No binarios, claro. Todos nacemos y todos crecemos en una sociedad binaria, es decir, hombre-mujer, no hay más. Entonces, cuando una persona que expresa un rol de género, que tiene una expresión de género fuera del binarismo, se convierte en un no binario y automáticamente eso trastoca y mueve la sociedad porque dice, a ver, si eres hombre o eres mujer, bueno, pero ¿por qué te cortas el cabello? ¿Pero por qué no te maquillas? ¿Pero por qué te pones ropa de hombre? ¿Pero por qué te pones ropa de mujer? Cuando Ahí eres surgen hombre o los mujer, prejuicios. ahí surgen los prejuicios, que no necesariamente quiere decir que porque tú seas mujer, porque no te maquilles, porque te gusta la pelota y porque eres bien masculina en tu expresión, quiere decir que tú seas una mujer lesbiana. Tú puedes ser una mujer heterosexual, pero ahí es una pelea constante con el género, ¿no? Cristian, este tema todavía necesita de mucha educación. Hay personas que les gustan, que necesitamos conocer porque queremos ser parte, incluirnos en la socialización de este tipo de planes, pero al mismo tiempo, por desconocimiento, cometemos errores y los hacemos de maneras involuntarias. Ahora, ¿qué impacto esperan lograr ustedes tanto al corto y largo plazo con la implementación de este plan de sensibilización? Bueno, primero a corto plazo lo que queremos es que la ciudadanía esté informada y que pueda conocer que las poblaciones LGBTI más viven violencia y discriminación producto del desconocimiento. Para eso es importante contar con una sociedad informada frente a qué son las poblaciones LGBTI más, y ahí más bien aprovecho para invitar a toda la ciudadanía que toda la información que trabaja el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos lo podemos descargar desde nuestra página web. Ahí están todas nuestras guías, todos nuestros videos, porque también tenemos herramientas educomunicacionales más que una lectura, es videos también y podemos informarnos ahí. Entonces creo que a corto plazo poder contar con la información necesaria para justamente no tomar decisiones o no tener acciones que puedan al final ser discriminatorias o violentas, porque la violencia también se ha institucionalizado, se ha naturalizado que al final dices, no, fue una broma, y desde la broma parte círculos de violencia. Y creo que a largo plazo lo que queremos justamente es aportar a la construcción de sociedades más justas, más equitativas, donde miren al otro y a la otra en su diversidad de forma igualitaria, en donde podamos hacer un análisis de que es una persona que tiene los mismos derechos y que es una persona que puede querer, que puede estar en su trabajo, que puede tener su pareja libremente en la calle, es decir, construir entornos más seguros para las poblaciones LGBTI más. ¿Y existe algún programa de protección para las víctimas que ya han sufrido violencia? Esta pregunta, Cristian, ya en la parte final, las puertas abiertas de Radiovisión, en este caso siempre prestos para dialogar de estos temas. Por cuestiones de tiempo debemos ir finalizando porque ya mismo tenemos el corte de energía y no quiero quedarme a mitad del espacio. Ya, ¿cuáles serían los programas cuando una persona recibe violencia de género? Bueno, nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a nivel nacional tenemos servicios de protección integral. En estos servicios de protección integral, las personas que han sufrido o que son víctimas de violencia basada en género pueden acercarse. Estamos a nivel nacional en las 24 provincias del país y ahí contamos con atención psicológica, con atención de trabajo social, con una abogada o abogado, una persona que hace monitoreo y acompañamiento, y en ese momento se activa la ruta de protección. Si es una persona que ha vivido violencia, rápidamente los profesionales levantan el informe y comenzamos ya a activar la ruta interministerial, ¿no? Si es un tema con Defensoría Pública, con Defensoría del Pueblo, con la misma el Consejo de la Judicatura, lo que tiene que ver el tema del sistema judicial. Entonces, armamos todo la ruta que está frente al caso de violencia, y si esta persona necesita de una atención, de una casa de acogida, pues también activamos la casa de red de acogida que trabaja muy de la mano con el Ministerio de la Mujer, y esta persona si necesita atención o acogimiento, pues rápidamente nosotros se lo podemos dar, ¿no? Si bien es cierto, a nivel nacional, el Ministerio de la Mujer cuenta con dos servicios, que es el Servicio de Protección Integral y los centros violetas, que son básicamente centros de atención también, están destinados tanto para mujeres como para personas LGBTI más. Te agradezco enormemente por este espacio. Son espacios enriquecedores que nos permiten conocer y sobre todo sensibilizar sobre estos temas, porque hay muchas personas por desconocimiento, como lo decía anteriormente, cometen errores y no lo hacen con un propósito de ofender
o de lastimar. En este caso, agradecerte, insisto, gracias por estar con nosotros y esperamos tener una próxima oportunidad para dialogar de estos y más temas. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, desde la Subsecretaría de Diversidad en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, prestos para construir el nuevo Ecuador diverso. Muchísimas gracias, gracias.